Mira, en ese tiempo no te puedo decir porque yo soy trujillana, no había ido nunca a Otusco, sino que a raíz que ya conocía a Jesús Orbegoso, ya fui a Otusco y lo conocí, ¿ya? Y él estudiaba en el colegio seminario, terminó ahí la secundaria, pero él era tan talentoso que los padres, que eran padres españoles y chilenos, que eran directores del colegio seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo, que era el primer colegio. Entonces lo vieron tan bueno, tan excelente, que cuando él salió le dieron para que sea profesor del primer año de secundaria. Y al año nomás le dieron los 5 primeros hasta el quinto. Ya era profesor de toda la media, digamos, ¿no? Y era muy recto, sumamente recto, ¿no? Y bueno, él enseñó ahí mucho tiempo, pero después ya nos casamos y todo, y llegó un señor español a Trujillo, Ráfagas, Luciano, que venía de la revolución allá de España, ¿no? Y le dijo, mira, Orbegoso, tú no eres para quedarte, ni en Otusco ni en Trujillo, tú te vas a Lima. Entonces Jesús se vino de Otusco y ya vivió se vino de Otusco y ya vivió en Buenos Aires, vivían ellos solo, después trajo a toda su familia. Pero él ya trabajaba, ya escribía para un periódico, La Nación. La Nación. Y se tumbó un alcalde que había hecho una estafa. Había calculado que tanto era de gasto por hacer una plaza de armas y no era así, había gastado la mitad. Fue el primer artículo de La Nación que escribió. Mire. Y se encontró con un ingeniero que era Jorge Torres Vallejo. Entonces él le dijo, mira, tengo mis dudas, le dijo Jesús, pero aquí este hombre no ha gastado tanto. Entonces le dijo, yo soy calculista y yo voy a medir. Sacó la cuenta que la mitad nomás había gastado. Entonces la noticia el día siguiente en La Nación, un golazo, pues no. O sea que ya era muy conocido ya en Trujillo, porque ya escribía en ese periódico. Además él era poeta, esencialmente poeta. Hermosos versos que tenía, que la gente, los chicos en Trujillo, todos sabían los versos de Jesús Orbegoso. Acá en Lima venía a descubrir América, no lo conocía a nadie, pero él siempre le gustaba la literatura, ¿no? Porque leía mucho, sabía mucho, y él era un hombre, por ejemplo, él aprendió inglés solo, porque un tío que fue a Otusco estaba con un librito, y él le dijo, ¿y ese librito de qué es de inglés? Te lo regalo. Pero que él sabía hablar perfectamente solo con el librito que había leído, ¿no? Así era pues talento, lo que se llama talento. Porque se puede escribir bien, pero cuando no se tiene talento, no salen las cosas como deben ser, ¿no? Por supuesto. Entonces vino acá un día, como te digo, ¿qué hago en Lima, no? Buscando trabajo, porque ya tenía hogar, responsabilidad, y se sentó frente a la iglesia de la Merced, que estaba un monumento de Castilla. Entonces él se sentó como a las 11 de la noche y te voy a entrevistar. Y le hizo una entrevista fabulosa que salía en una revista que se llamaba Cultura Peruana, que era una revista hermosa, única, intelectual 100%. Y entonces, ¿cuál sería la sorpresa? Y la entregó él, ahí pagaban 50 soles por el artículo. Entonces la entregó, pero cuando ya llevaba el día del pago, se acercó él a cobrar lo que había hecho. Entonces le dijo el director, ¿y usted escrito usted? Sí. ¿Usted cómo se llama? Manuel Jesús Orbegoso. Está contratado, lo dijo. Desde ahora usted puede, cada quincena creo que saliera la revista, hacer un artículo. Ahí. Se elevó en menos de un año, ya tenía ya lectores. ¿Por qué? Porque él escribía muy sencillamente. Entonces llegaba a la gente, que era lo importante de un periodista, que tiene que escribir muy, muy, muy claramente para que el resto de la gente lo entienda. Porque si le vas a poner palabras, tienes que estar con un diccionario ahí para ver qué significa. Él no. Decía que el periodista debería de escribir siempre muy simple, muy sencillo para que llegue a la gente, ¿no? Y de ahí ya vino todos sus triunfos. Bueno, el hecho es que Manuel Jesús, aparte de profesor, más que nada era un amigo, un papá para nosotros lo fue, y era muy humano. O sea, lo que la señora Betty narró de que le gustaba a él escribir simple y que le llegue al público, pero tenía una redacción maravillosa. Eso nos trató de inculcar a nosotros. Por eso cuando
los trabajos que le presentábamos en clase los leía, no mencionaba los nombres, pero ya uno sabía, ¿no? Entonces a algunos nos dedicaba flores y todo lo que quieras, pero a otros les daba palo, pero decía que no, porque ya cada uno sabía, ¿no? Y así como te ponía 20, te ponía 0 en las notas. Era muy estricto porque decía que un periodista, si no sabe escribir, si no sabe expresar el sentimiento de la noticia, así sea una muerte, lo que sea, no merecía ser periodista. Eso por un lado. Para el lado ya de nuestras prácticas, que siempre lo voy a repetir, siempre nos mandaba a sitios peligrosos, porque decía que esa es la realidad del periodismo, tener contacto con la realidad. A mí me tocó particularmente 2 sitios peligrosos de Lima, digamos. Uno era por el Mercado Central, en una callecita que se llama Paruro, no sé qué, y de noche. Siempre nos mandaba de noche. Ese fue uno. Ahí tuve la experiencia de encontrar, por ejemplo, nosotros decíamos, eran unas tienditas, unas tiendecitas o tienditas, y que aparentemente eran, vendían en el día dulces, todo, pero de noche eran otro tipo de negocio. Entonces él nos decía que teníamos que estar detrás de las esquinas para ver quién entraba, quién salía, y ahí descubrimos cómo era ese negocio de la prostitución. Y sobre eso escribía. Otro día, en otra temporada, nos tocó cubrir la morgue de Lima. Y era de madrugada. O sea, íbamos como a las 8 o 9 de la noche, y nuestra salida, nuestro turno del equipo, porque entraba otro grupo de compañeros, nosotros nos tocaba salir a las 5 de la mañana. Madrugada, la avenida Grau, porque por ahí está, era de terror, pues. Y en eso veíamos un carrito Ford, uno grande, Ford era, ¿no? Su carro grande, el profesor nos recogía, porque sabía que estábamos con miedo. Nosotros, imagínate, terminar y éramos estudiantes y toda esa hora, y habíamos visto muertos, heridos, de todo, que entraban ahí, ¿no? Presos que van con los policías acompañados, todo, pero iban heridos, con los grilletes, pero iban heridos. Entonces todo eso veíamos, y salir a la calle oscuro y todo, qué miedo, ¿no? Qué pavor. Y él llegaba y nos rescataba. ¿Qué hacía? Nos llevaba cada uno a su casa. Se daba el trabajito, imagínate, no dormía él por cuidarnos, ¿no? Y de sus anécdotas, pues, que nos contaba de sus viajes, de cómo un día tuvo que viajar de un país a otro con su bolsa ¿se acuerda? La bolsa para, no sé qué enfermedad le dio, una bolsa para la orina, porque tuvo que movilizarse para cubrir el juicio del siglo que fue, ¿no? Del africano. Sí. Entonces así se movilizó de un país a otro, o sea, era arriesgado. Periodísticamente era pues un tipo que nunca tuvo miedo, enfermo, había comido, nos contaba, culebra, de todo había comido, porque siempre que visitaba se había casado, ¿se acuerda? Que se casó con una negrita para poder cubrir la noticia. O sea, era un hombre que no tenía límites, ¿no? Para cumplir su labor. Fue el jefe que marcó. Yo diría, y siempre lo decía a mis demás jefes que tenía, que Manuel Jesús Orbegoso siempre ocupaba el primer lugar, porque aprendí mucho de él en la redacción, en la sencillez que era él, una persona muy conocida, un jefe que no era de las personas como hoy en día, pues, estricto, no, él no dejaba trabajar. Simplemente una persona que nunca utilizó los recursos de la universidad para comerse un menú, jamás, jamás. Nunca decía, este gasto pásenlo, a pesar que teníamos una caja chica, nunca, ¿no? Pero sí él mucho veía la redacción de los documentos que nos enseñaba. Y en las fotografías también, Feli, cuando tú eras la jefa de prensa, siempre decía, las fotografías no deben de ser posadas. Yo hasta ahora se me ha quedado eso, ¿no? Cuando ellos llevaban a secretaría, a la unidad de secretaría, porque sacábamos dos revistas, que era la Gaceta Sanmarquina y San Marcos al Día, y el área de prensa era casi en la misma, en el mismo ambiente de secretaría. Ellos llegaban, todos los periodistas llegaban y los dejaban, y él siempre, yo lo escuchaba que decía, dígales que esta fotografía no, o que traigan el texto así. Era preciso, tanto para su redacción como para la fotografía. Y yo siempre decía, esta foto es bonita porque era posada, y él decía, no, todo lo contrario, le gustaban las fotos del momento. Que del momento. Oye, pero fue el único. En el verano, lo primero que hizo fue quitar la foto del Chino. ¿Ah, sí? Estaban
la dirección, pues, como La quitó. chau. Sí. Sí, mire. Y no escribía cuando estuvo mi padre, la oposición podía escribir en peruano, porque según él, el peruano era del país, o sea, De los peruanos. de los peruanos. Soy Clara Rojas, de la promoción siguiente que la de Feli. No soy, el profesor era retador como docente, muy retador, nunca daba elogios, ¿no? Pero sí, en otro ámbito se desplayaba por sus alumnos, ¿no? Él dio la vuelta al mundo 9 veces y en cada viaje que él hacía se quedaba con un cubierto. Una vez nosotros llegamos, mi promoción completa llega acá y nos saca una fuente llenecita de cubiertos. Esto es de los aviones. Imagina. Y todas sus historias de estos viajes lo recopilé yo como editora de él a finales ya casi de su vida. Sacamos unos 2 tomos, testigo de su tiempo, ¿no? En estos tomos se relata minuciosamente la historia de sus viajes, la cantidad de viajes que él ha hecho, ¿no? La armonía que él lograba al encontrar a sus personajes en el mundo y nunca, jamás retrocedía. Así se le presentara las situaciones más difíciles, él siempre seguía adelante para conseguir su objetivo, que era entrevistar al personaje más oculto de la historia, ¿no? Él lograba su objetivo, pase lo que pase, ¿no? Fue muy generoso, empático, ¿no? A sus alumnos los protegía, como te contaba Feli, de todas las maneras posibles, ¿no? De todas las maneras posibles. En mi caso yo he sido muy protegida por él, ¿no? Tenía yo un cineclub y le contaba a él así de alumna a profesor que no tenía proyector, que yo no tenía proyector, ¿cómo iba a sacar al cineclub si no tengo proyector? Pero fulanito de tal lo tiene. Un día nos pide que hagamos una entrevista y que la mejor entrevista salía publicada. Salió la mía, mi primera entrevista en el Dominical, ¿no? Pero ¿qué había sido? Los personajes de esta entrevista tenían un proyector. Me dio un espaldarazo increíble, que a mí se me antojó ser ese padre protector que tú siempre vas a tener contigo. Eso era Manuel Jesús Orregoso. Oh, mi papá era sumamente tierno, muy tierno, en general con los chicos, con los niños, pero claro, yo era el último, entonces tenía que estar pues así. Pero no obstante, por ejemplo, no fue severo conmigo en el colegio, pero cuando trabajé con él, ahí sí que no había hijo. Entonces yo llegué de España después de como 20 años, entonces yo no conocía, pero me había perdido 20 años del país. Entonces llegué, entré al comercio a trabajar, y lo primero que hizo fue me dijo, te vas a ir a hacer un informe sobre la... ¿Moicos? No, mamá, sobre la marginal. Toda la marginal te la vas a hacer. Y yo le digo, pero yo no conozco nada, papá. Yo recién llego, me dice, ese es tu problema. A mí no me cuentes, ese es tu problema. Tú ves lo que haces, pero tú me traes a mí. Estuve como un mes dando vueltas por ahí, no sé cómo no me robaron, pero estuve por toda la marginal completita y le hice después el informe. Entonces era mi padre así. Y después, claro, yo escribía, venía de fuera, tenía otro lenguaje, otra cosa distinto, otro estilo y todo. Entonces mi papá me decía, no entiendo. Me decía, ¿cómo que no entiendes? Está clarísimo. Es que no entiendo lo que quieres decir. Pero papá, está clarísimo. Está clarísimo para ti. ¿Qué cosa quiere decir? Yo quiero decir esto, ¿y por qué no lo escribes como me estás contando? Eso decía, era su clase primordial. ¿Y por qué no escribes lo que tú me estás diciendo? ¿Y por qué le decía yo, por qué tengo yo que bajar en lugar de escribir para que la gente suba? Me decía, porque no te van a entender, no van a subir jamás, como si vas escribiendo así. Y así fue. Y tuve que aprender a escribir como él decía y tenía toda la razón del mundo. Mientras más sencillo es mejor. Pero tiene que llegar derecho. Entonces te decía, la entrada y la salida tienen que ser
bombas. Eso es así. Pero como padre, ya te digo, él, a mí me gustaba leer. Todo me compraba para leer. Todo, desde chiquita. Y yo creo que yo escribía, porque yo no fui a la universidad, yo escribía porque me nacía. Y era porque yo lo escuchaba de chico. Creo que el oído se te va haciendo, ¿no? Y sus palabras, su vocabulario, y cómo usaba el español. Mi mamá, después en el colegio me agarraba el comercio y me decía, analízame este artículo. Eso era como una hora, cuidando. Esto es pretérito, no sé cuánto, todo el análisis sintáctico de la cuestión, ¿no? Entonces así, y sin tener que bien uno va aprendiendo el idioma, ¿no? Entonces, como padre, ni hablar, nos sentábamos a escuchar música clásica. Mira. Claro, él solito además, solito. Él comenzó a hablar francés solito, con un disquito que tenía que se compró, y andaba y era pegado a la letra, pues, con las pronunciaciones, y yo me mataba de risa, pues. Estaba en la alianza francesa, aprendí a hablar fluido el francés, pero mi papá con su disquito, ¿no? Y entonces yo le escuchaba hablar y me mataba de risa. Me decía, ¿qué pasa, pues? Pero aprendí a hablar en francés, solito. Autodidacta. Siempre. El inglés, ¿no? Claro. Él me decía, pero, hijo, me decía, con que aprendas 10 palabras al día, 10. Eso no es nada. Y dice, en un mes, ¿cuántas palabras tienes? Claro. Sí, pues, papá. Y eso es algo, es verdad. O yo a mi hija, por ejemplo, ahora los chicos que no leen tanto, Nada. claro, hermano, es que si no fuera por mi papá, como que me enseñó, me encanta enseñar, y es porque lo he visto a él. Me gusta enseñar, pero porque lo he visto, desde siempre. Entonces, a mi hija también la hago que lea. Mi papá decía, la lectura y la cultura y la educación es lo único que te hace libre. Y es una verdad. Claro, interesante. Claro. Entonces tenía cosas que se me han quedado para siempre. Además no nos dejaba, ¿tú crees que podíamos dormir hasta las 9 de la mañana? No. Pasaba por la habitación y nos hacía así nomás. Te juro que terminamos en el techo así con las uñas agarradas. Cuando decía mamá. Y cuando mi mamá llamaba, digo, Percy. Y decíamos, ¿qué? De donde estuviese. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué, mamá? Es que esa es la educación que tiene que seguir. Sí. Es que hay cosas que no las pueden cambiar. Hay pilares fundamentales en la creación de una sociedad que no se pueden cambiar ni con ley ni con nada, porque es natural. Mi papá, como han dicho ustedes, era muy humano, mucho quería a la gente. Y yo recuerdo mucho que en sus cumpleaños, hasta obviamente cuando ya estuvo mayor ya no, pero mientras él pudo movilizarse solo, en sus cumpleaños él se iba muy temprano de acá, ¿no? Se iba a las 8 de la mañana y se iba a Villa El Salvador y adoptaba una familia. Y todo el día pasaba con ellos, tomaba, les invitaba el desayuno, el almuerzo, ¿no? Eso hacía siempre, ¿no? Hasta, repito, cuando ya estuvo mayorcito ya no, ¿no? Pero mientras pudo, lo hizo, ¿no? Y en Navidad también, que llevaba un mendigo a la casa. También. Sí, claro, lo llevaban, le cambiaban la camisa y los sentaban con los chicos para que aprendan a ser ellos honestos también, ¿no? Mire, claro. Y después, cuando ya se iba, le daba su canasta, porque preparábamos varias canastas en el maletero, ya teníamos, porque iba a repartir él, aunque sea a las 12 de la noche, iba a repartir estas canastas a la gente que veía que no tenía, ¿no? Y muy interesante ahí porque ya terminaba el chocolate, lo llevaba al hombre, le daba su canasta, su plata para que se vaya en su micro, en lo que sea, que había ómnibus en ese tiempo, y ya se quedaba tranquilo. Y después él se iba a repartir las canastas que tenía, el maletero lleno de canastas. Yo lo ayudaba a preparar, pues no que el panetón, que la leche, como una mujer sabe lo que lleva una canasta, ya, y se iba a repartir. Eso lo hacía todo el día. Que tal vez podemos resaltar es que de las notas que él ha hecho,
la que más le afectó, y yo lo sé, porque cuando él regresó de ese lugar, se pasó a verme a España. Fue cuando estuvo en el Cuerno, pues en Somalia. Y eso le afectó, le dolió, porque él vio cómo se morían los niños en los brazos de sus madres. No, en Somalia. En Somalia, que fue lo más duro. Biafra era duro, pero Somalia era peor. Somalia, o sea, Que calentaban a los niños, eran primos así por el frío. oye, le veían con una tirita, Y cuando claro, no calzaba ya claro. le mandaban un arruga, Pero se morían los Se niños muere. en los brazos de sus madres. Claro, y eso él sintió. Y él, ese dolor. como un mexicano, me acuerdo que me decía que hemos llorado los dos, un mexicano, otro periodista mexicano, no me acuerdo el nombre ya, pero que se pusieron a llorar desconsoladamente porque eso era atroz y no era posible, según él y según cualquiera, ¿verdad?